Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Placer. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, hubo datos positivos sobre la marcha de la economía en estos últimos días. La industria, decíamos, creció un 6,6% en junio en relación al mismo mes del año pasado, ni hablar la construcción, un 17% de incremento. ¿Esperabas, Luis, datos tan favorables sobre la evolución de la economía? Mira, lo primero que hay que decir es que son datos que comparan contra un muy mal primer semestre, que te diría casi que se extendió durante los primeros 3 trimestres del año pasado. Mencionamos algo de eso. Evidentemente, digamos, son datos que hay que darle la bienvenida y que muestran que efectivamente la economía está empezando a crecer. Pero más allá del dato que selecciones para contar qué bien estamos o qué no tan bien estamos, lo que está claro es que hay una gran dispersión entre sectores y por lo tanto depende mucho de quién sea tu interlocutor, la cara que tiene, ¿no? Hay muchos que están muy contentos, otros que están no tan contentos y otros que no están bien. Pero sí lo que está pasando, que es un dato que a mí me parece importante, que es más anecdótico de la posibilidad que uno tiene de hablar con las empresas, es que la mayoría de las empresas están empezando a estar, digamos, por encima de su presupuesto, ¿no? Y eso te indica que estaban con una expectativa y esta sorpresa que hay en el mercado de que, los datos son más fuertes, como vos preguntabas recién, también se traduce en esta idea de que hay empresas que tienen presupuestos más bajos de lo que están siendo realidad, ¿no? Bueno, justamente hablando, ¿no?, de la dispersión de este crecimiento, uno supondría, ¿no?, que los sectores que más están creciendo son aquellos vinculados a la obra pública, vinculados al campo y tal vez en menor medida al consumo, que uno supondría que con la recuperación del salario real que viene habiendo también debería empezar a traccionar, ¿no? Sí, tal cual. Yo te diría que esos sectores son los que están liderando la recuperación, sumales, si querés, el sector siderúrgico, pero el sector siderúrgico está asociado al petróleo, está asociado a la construcción y a la obra pública, con lo tanto tenés ahí una mezcla de factores. Pero evidentemente si la dispersión también explica por qué hay sectores o regiones geográficas del país que no les llega tanto las buenas noticias, porque acordate que cuando en Argentina hablamos mucho de economías regionales, hablamos mucho de sectores, pero la característica productiva de Argentina hace que los sectores están asentados geográficamente de manera concentrada, pero dispersa a lo largo de todo el territorio. Entonces las economías regionales es un sector que está a determinado lado con los pies de barro en algún lado, ¿no? Y entonces vos tenés dispersión sectorial y dispersión geográfica, y eso también explica un poco las tendencias que tenés a nivel nacional en un país que es, por cierto, bastante grande desde el punto de vista territorial, ¿no? Claro. Y climático y productivo. Entonces, parece que la dispersión juega muchos sentidos y bueno, y el gobierno intenta crear conciencia de que bueno, siempre hay sectores que lideran y hay sectores que vienen rezagados y es de esperar que se vaya convergiendo, ¿no? Perdón, que vaya convergiendo de los rezagados a los que están creciendo, ¿no? Mencionaba Luis el tema de las economías regionales que estaban en apuros con un dólar a 15.50, 16. ¿Pensás que en 18 están más cómodas y que el dólar tocó un techo en 18? Yo creo que sí, obviamente yo el otro día mandé un tuit preguntando si había sensación de atraso cambiario, ¿no? Por esta idea de la percepción contra los datos matemáticos o estadísticos. Me parece que Argentina está cara en dólares y no es casual de que hablemos del costo argentino, ¿no? Vos hablás con cualquier sector y te plantea el tema del costo argentino, un costo que no se resuelve solo devaluando, sino que tenés problemas de regulación en cada sector, costos laborales, costos logísticos, demás. El dólar es un atajo, pero Argentina tiene mucho trabajo por hacer para fomentar la competitividad bajando costos, ¿no? Luis, el dato de las exportaciones del primer semestre es muy elocuente en este sentido, ¿no? Una caída del 3,6%, si no me equivoco, en cantidades, ¿no? Sí, las exportaciones se resienten, sobre todo en estos segmentos que uno llama en general economía regional y en la industria, que está muy asociada a Brasil. Y las importaciones crecen precisamente porque está más barato comprar bienes afuera y producirlos afuera que aquí dentro. Pero tampoco las importaciones son las causantes de que la actividad económica no crezca más. No hay un boom de importaciones, ni mucho menos. Pero tu pregunta del dólar a 18, mirá, yo creo que el Banco Central lo que tiene que hacer es reafirmar una vez más que su objetivo único de política económica es frenar la inflación. Y la verdad que cuando uno mira los datos, vio datos complicados en términos de señal, ¿no? Porque vos imagínate que entre junio y julio
el Banco Central expandió la base monetaria en 100.000 millones de pesos, cambiando bastante el sesgo de su política monetaria previa. Ya venía con algunos, viste, un mes que expandía, un mes que contraía, pero fue una expansión muy grande en junio y julio, sobre todo en junio, que fueron 76.000 millones de pesos. O sea, puso en circulación esa masa de dinero y a algún lado iba a ir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo hizo el Central? Bueno, porque eso favorece en parte el consumo, aumenta lo que uno diría el dinero en la calle, hay otra sensación, y básicamente lo que hace eso es también poner la presión que estamos charlando ahora sobre el dólar, ¿no? ¿Estás sugiriendo que hubo alguna orden política? No, yo no creo. Yo creo bastante en que este directorio y el presidente del Banco Central se sienten independientes y actúan independientemente, pero evidentemente generó un poco de incertidumbre, por lo menos los que más seguimos los números en el día a día, es decir, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio de política monetaria? Porque sabíamos, digamos, vos colocas semejante cantidad de dinero en circulación en un contexto de política antiinflacionaria y sabés que a algún lado va ese dinero, ¿no? Entonces vos decís, bueno, va a pesos, va a precios, va a dólar, el dólar es un precio más, es un bien más de la economía, y eso iba a generar un poco de ruido que estás viendo, pero también genera una sensación de alivio, digamos, para sectores que dependen mucho de la liquidez y de la cantidad de días en la calle para el cobro y así sucesivamente. Entonces, me parece que el Banco Central tiene que decir, bueno, yo vuelvo, reencauzo la política de la lucha antiinflacionaria y ese es el único objetivo que va a perseguir ahora más. Si el Central nos da una señal de ese tipo, el dólar de 18 llegó para quedarse, pero no para ir mucho más arriba. Obviamente la incertidumbre política te influye, ¿no? Pero... Sí, la política y también señales cruzadas, ¿no? Porque primero dijeron que el dólar no les importaba, que solamente miraban el peso, el instrumento era la tasa de interés y de repente parece que se asustaron y pusieron sobre la mesa 300, 500 bueno, millones de dólares. precisamente, por eso te digo que el Banco Central había hecho del discurso este que vos estás diciendo y del control de la inflación algo monolítico, ¿no? Y que nadie ponía en duda. De repente empezamos a ver cosas que se pusieron en duda, entonces vos preguntás ¿qué podría pasar de ahora más o qué debería hacerse desde el punto de vista de la política económica? Reafirmar que el objetivo del Central es la inflación o combatir la inflación. Y a partir de ahí la economía se va a volver a recaudar. Obviamente tampoco es que estamos para un boom de crecimiento, vamos a crecer como estamos creciendo a estas tasas por algún tiempo más, ¿no? ¿Esperás algún cambio importante en la política económica después de las elecciones, Luis? Esa es la pregunta del millón. Vos me preguntás eso y yo te preguntaría, ¿sabés cómo van a salir las elecciones? Porque, empate. Todos van a decir que ganaron. Bueno, si el escenario es de empate, yo la verdad que no... El tema es así, lo hago corto porque sé que estamos justo de tiempo, pero el tema es muy sencillo. Si el argumento central por el cual no se hizo más en materia de política macro, ¿no? Esto es de tener una macro más sana, era porque la sociedad no estaba preparada para recibir, entre comillas, malas noticias o políticas muy duras, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, si ese es el diagnóstico y la consecuencia fue esto que en general se llamó gradualismo, la pregunta relevante es, la elección y el resultado de la elección, cualquiera sea, gane uno o el otro o empaten, ¿cambia esa percepción de la opinión pública respecto de la necesidad de hacer algo más fuerte o algo más? Indudablemente que no. Y entonces la respuesta que yo doy frente a tu pregunta es decir, no creo que cambie demasiado. Bueno, justamente hablando, ¿no?, de noticias de esta semana, el ministro de Hacienda señaló, ¿no?, que este año los salarios reales, el aumento, ¿no?, de los salarios reales le va a ganar por goleada a la inflación. ¿Vos esperás que suceda eso? Mira, lo que está sucediendo en materia de salario y contra inflación es que está de alguna manera recuperándose lo que se perdió en el 2016, ¿no? La pérdida a mitad de año o hacia fin del tercer trimestre del año pasado era muy fuerte, tendió a reducirse en la segunda mitad del año producto de los acuerdos salariales que se firmaron por aquel entonces y sigue recuperando en esta primera etapa del año. Ahora, el hecho de que el salario le gane por goleada a la inflación, me parece que, por lo menos lo que está hoy firmado en la mayoría de los acuerdos sectoriales, es esta famosa cláusula de ajuste o cláusula gatillo, que es emparrar, ¿no? O sea, si la inflación se dispara por encima de lo que está firmado como aumento salarial, que el salario alcance la inflación en algún momento. No me parece que vaya a haber, creo que va a haber reapertura de estos acuerdos por la cláusula gatillo, pero no creo que la reapertura signifique que el salario vaya a aumentar mucho más allá de la inflación. Muy bien, bueno, Luis, muchas gracias. Un placer. Nos vamos entonces con el análisis de Luis Seco sobre los temas que están preocupando hoy a los argentinos en materia económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.